Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a comprender cómo ejecutar posiciones de alta probabilidad utilizando los conceptos institucionales que tratamos en la clase pasada. ¿Ok? Como pueden observar en pantalla, la acción de precio entra en una fase de consolidación, en una fase de acumulación donde genera liquidez en la parte inferior y en la parte superior. Una vez que la liquidez inferior o la sell side liquidity es totalmente neutralizada, sabemos que la única liquidez restante en el mercado es la buy side liquidity. Entonces, nuestro objetivo como operadores es buscar ciertas condiciones para poder posicionarnos a favor de esa direccionalidad. ¿Ok? Fíjense que la sell side liquidity es purgada con este movimiento de alta manipulación y luego de esta fase de manipulación es importante observar si el mercado presenta una reversión estructural. Como pueden ver, este fue el máximo que le dio lugar a este último mínimo. Por lo tanto, una vez que este máximo es vulnerado al alza, podemos decir que el mercado presentó una reversión estructural. ¿Por qué? Bueno, porque este mínimo ahora le dio lugar a un máximo más alto que el anterior. Entonces, comprendemos que ahora sí tenemos esa condición que estamos buscando en el mercado. Recuerden que este rompimiento de estructura se debe presentar con desplazamiento, ¿sí? Con fuerza y con agresividad. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se presenta este desplazamiento, generalmente el mercado nos deja una ineficiencia o un imbalance, ¿sí? Si todavía no entienden cómo encontrar estos imbalances, pueden utilizar este indicador que les va a marcar con azul las velas que contienen estas ineficiencias. En este caso, desde el máximo de la vela 1, ¿sí?, hasta el mínimo de la vela 3, tenemos una ineficiencia o un fair value gap. En esa zona nosotros podemos ejecutar una entrada porque tenemos muchas confluencias, ¿sí? En primer lugar, la liquidez inferior fue totalmente neutralizada, entonces sabemos que el movimiento más probable es un desarrollo alcista que vaya a neutralizar buy side liquidity. El precio presentó una reversión estructural, por lo tanto, estructuralmente estamos buscando mínimos y máximos crecientes y además el mercado recapitalizó una ineficiencia. Por lo tanto, podemos tomar una entrada en esta zona teniendo de objetivo esta buy side liquidity o algún objetivo superior, que eso lo vamos a ir viendo en los próximos videos. Pero fíjense cómo el precio recapitaliza milimétricamente nuestro fair value gap o equilibra esta ineficiencia y luego presenta la reacción que estábamos buscando. ¿Ok? Vamos a ver un par de ejemplos más. El precio genera liquidez en forma de rango. Tenemos mínimos iguales y máximos iguales. Una vez que la sell side liquidity es totalmente neutralizada, la acción de precio presenta esta reversión estructural. ¿Por qué? Bueno, este máximo fue el que le dio lugar a este último mínimo. Una vez que se genera esta purga de liquidez, la acción de precio presenta una reversión estructural que se da con fuerza, se da con displacement, y luego de esa reversión estructural podemos observar que existe un imbalance en esta vela. ¿Ok? A esa ineficiencia o a este fair value gap lo vamos a identificar como un área interesante para ejecutar posiciones al alza. ¿Por qué? Nuevamente, la liquidez inferior fue totalmente neutralizada, el precio presentó una reversión estructural luego de neutralizar esa liquidez y además nos dejó una ineficiencia, una zona donde no existió armonía entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, hay altas probabilidades de que el mercado vuelva a equilibrar o a recapitalizar esa zona. Fíjense cómo el precio vuelve a testear el fair value gap y presenta el movimiento alcista que estábamos especulando, teniendo de objetivo esta buy side liquidity o algún objetivo a mediano plazo que, como les mencioné anteriormente,
son conceptos que vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Nuevamente, buy side liquidity, sell side liquidity, el mercado neutraliza la liquidez inferior y presenta cierta reversión estructural. En este caso, el objetivo podría haber sido la buy side liquidity y ahí es cuando se presenta el BOS, por lo tanto, mucho cuidado, ¿sí? Porque si nosotros tenemos de objetivo esta liquidez superior y la reversión estructural se da cuando el precio neutraliza esa liquidez, nosotros no tenemos ningún objetivo, ¿sí? Pero, como pueden ver en este caso, sí el modelo se presentó eficientemente, pero la idea es que ustedes siempre tengan como primer objetivo la liquidez opuesta. ¿Cuál es la liquidez opuesta? La buy side liquidity, por el hecho de que la sell side liquidity fue neutralizada. Entonces sabemos que el movimiento más probable es un movimiento alcista que vaya a neutralizar la liquidez opuesta, pero en este caso la reversión estructural se presenta cuando el mercado neutraliza el objetivo que teníamos. Entonces, tomar esta entrada no tiene mucho sentido, pero fíjense cómo el precio recapitaliza esta zona y luego se queda también generando cierta liquidez y presenta este movimiento alcista de alta agresividad. Fíjense que cuando nosotros tenemos la direccionalidad de la dirección del mercado clara, siempre podemos ir buscando ineficiencias para incorporarnos al mercado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el movimiento más probable es un desarrollo alcista. Entonces, siempre que aparezca alguna ineficiencia, nosotros podemos ir buscando entradas en esa zona para operar continuaciones de estos módulos de continuación alcista, ¿sí? Fíjense que constantemente el precio está recapitalizando o equilibrando estas ineficiencias. Bueno, espero que te haya gustado el video. Cualquier consulta me podés enviar un mensaje y espero que tengas una hermosa semana. Chau, chau.